Hoy quise hacer, hermanos, un mega resumen prácticamente de las tres pláticas que les he dado los domingos, los 3 domingos restantes de agosto. Compartimos este tema y bueno, vamos a ver un resumen, pues con las características principales de lo que hemos visto y vamos a hablar de los dones de Dios. Versículo de memoria, 1 Corintios 12, del 4 al 6, que dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Bien, vemos en este pasaje que se repite la palabra diversidad 3 veces. Luego, los dones se asocian al Espíritu Santo, los ministerios se asocian al Señor Jesucristo y las operaciones se asocian a Dios Padre. ¿Ok? En el original griego, la palabra dones es la palabra carismas, de ahí viene también la palabra carismático, que es una persona que tiene dones espirituales. También en la palabra ministerios es la palabra diaconía, que significa ministerio, servicio, es lo que significa, y operaciones, la palabra griega energema, que de ahí viene la palabra energía, que significa acción, operación, habilidad, etcétera, ¿no? Entonces, este es el pasaje central de nuestro estudio de los dones de Dios. Y también podemos ver en este pasaje que el apóstol Pablo hace una división en 3 categorías de los dones que Dios nos da. Hay dones que nos da el Padre, hay dones que nos da el Hijo y hay dones que nos da el Espíritu Santo. ¿Okay? Si no es la primera vez que está escuchando esto, bueno, en mi canal de YouTube están las 3 conferencias para que puedan también escucharla ya de manera detallada, ¿no? Y por supuesto también en nuestro libro Fundamentos 2 nos dedicamos ampliamente al estudio de los dones de Dios. Así que eso puede también revisarlo en nuestro libro de Fundamentos 2. ¿Ok? Vamos a entrar entonces a la introducción. ¿Ok? Vamos a entrar a la introducción. Dice así: Dios nos ha capacitado con grandes dones con los cuales podemos reflejar su gloria a este mundo de oscuridad. Cualidades especiales que ni siquiera los ángeles poseen, habilidades sobrenaturales, talentos personales dados por Dios para cumplir su plan en esta generación. El problema es que a veces el último en enterarse es uno mismo. Pensamos que no hay mucho que ofrecer en nosotros y nos autodescalificamos de cumplir nuestro llamado. No debe ser así. Debemos entender que hay muchas cosas que Dios puso en nosotros, pero que no han sido desarrolladas porque no hemos puesto nuestra vida en el altar. Muy bien, vamos a estudiar este tema y yo le doy gracias a Dios porque podemos disipar muchas dudas en los discípulos, en nosotros mismos, pero vamos a entender que si nosotros no estamos sirviendo en el reino de Dios, es muy difícil que encontremos nuestro llamado. Es muy difícil si no estamos poniendo nuestra vida en el altar. Tenemos que poner nuestra vida en el altar. ¿Cómo supe que tenía yo un llamado de maestro? Pues obviamente tuve que poner mi vida en el altar, servir. Estuve yo yendo a las cárceles de varones, estuve también sirviendo con niños, estuve incluso yo en la alabanza. Muchos de ustedes no saben, pero yo dirigí alabanza. Estuve metido en muchas áreas del ministerio, pero y poco a poco, mientras yo servía en todas esas áreas, Dios fue revelando y confirmando el llamado que Él me había hecho desde el vientre de mi madre. Por eso es importante que usted sepa que hay 3 fechas que son muy importantes en la vida de un ser humano. Y ahora me va a entender. La primera fecha es nuestra fecha de nacimiento. Esa es la fecha que celebramos cada año de nuestro cumpleaños. La segunda fecha es la fecha en que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Es tan importante esa fecha que nosotros dividimos nuestra vida hoy en día en 2 partes: antes de Cristo y después de Cristo. Mi vida era así, así y así antes de Cristo.
y así, 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 después de Cristo. Entonces, esa fecha marcó un parteaguas en nuestra vida. Y la tercera fecha importante es cuando descubrimos por qué sucedieron las dos anteriores. Cuando entendemos cuál es nuestro llamado, a qué es lo que Dios nos ha llamado, cuál es nuestro rol dentro del reino de Dios, cuál es nuestro papel para jugar en esta generación dentro del plan de Dios. Es importante que lo entendamos, porque si no, vamos a desperdiciar nuestra vida en cosas por las cuales Dios no nos ha llamado. Así que necesitamos nosotros averiguar, descubrir cuál es el llamado que Dios nos ha dado. Porque cuando descubrimos ese llamado, entonces sabemos por qué venimos al mundo y por qué Cristo nos ha rescatado de la oscuridad. Y también sabemos por qué Dios nos ha dado dones naturales y dones espirituales. Y ahí es donde entendemos la esencia de nuestro llamado. Así que esta es una tarea que todo cristiano debe tener. Muchos de ustedes, yo ayer en la prédica comenté a algunos de ustedes que ya se ven rasgos, algunos son evangelistas, otros son pastores, otros son profetas, otros son maestros. Hay rasgos que se van mirando, pero uno tiene que estar sirviendo, uno tiene que poner su vida en el altar para que estos rasgos de carácter puedan aflorar, ¿ok? Y entendamos por qué somos como somos y por qué pensamos como pensamos y cuál es nuestro papel, cuál es nuestro rol, cuál es mi posición en el cuerpo de Cristo. Es muy importante que lo descubramos. Es muy importante. Yo les platicaba ayer que Dios no le ha dado todo a un solo hombre. Yo no sé por qué, pero bueno, esto es algo magistral que hizo nuestro Padre. Cristo es el varón perfecto. Cristo es la medida, el prototipo perfecto para nosotros seguir a Cristo. Es el modelo a seguir, Cristo Jesús. Pero la persona de Cristo, el carácter de Cristo, por así decirlo, vamos a pensar que ha sido dividido en 5 partes, ¿ok? En 5 partes. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cada uno de esos va a conllevar cualidades específicas del carácter de Cristo. Dios no le da los 5 a un solo hombre, Dios le da uno a usted. Uno tiene usted, otro tengo yo, otros tienen otros, y Dios nos da diferentes dones, diferentes manifestaciones del carácter de Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a trabajar en equipo, para que nosotros aprendamos que no tenemos todas las respuestas cada uno de nosotros, para que nosotros seamos humildes, para que seamos humildes y para que recibamos unos de otros. Así que usted no tiene todas las respuestas, usted no tiene toda la revelación de la persona de Cristo, no tiene toda la revelación, necesita de mí, yo necesito de usted y usted necesita de otros y todos necesitamos de todos. Entonces, pero lo primero es descubrirlo. Los que ya están fluyendo en sus dones, podríamos pensar en Marcelo González, que es claramente un evangelista. Él ya está caminando en sus dones. Él ya está ministrando al cuerpo de Cristo. Podríamos pensar en Marto, que es otro evangelista. Él ya está fluyendo en su llamado, pero no todos estamos a ese nivel. Pensemos en el apóstol Gaylan. Él ya está andando en su llamado. Hay profetas, hay pastores, hay evangelistas, hay maestros. Tenemos que descubrir. La única manera de descubrirlo es poniéndonos a chambear, es poniéndonos a trabajar, poniendo las manos en el arado, estar trabajando en la obra de Dios, y en el camino descubrimos nuestro llamado
porque vemos una facilidad en hacer cierta tarea, ¿ok? Descubrimos una facilidad en hacer cierta tarea. Así que es importante descubrirlo. Por eso vamos a responder el punto número 1. ¿Ok? El punto número 1 dice, ¿qué cree que significa poner nuestra vida en el altar en relación a los dones espirituales? Bueno, vamos a leer el texto y luego contestamos la pregunta. Dice acá, servir en distintas áreas del ministerio, aportar con nuestras habilidades al mejoramiento de la iglesia, ofrecer nuestros dones a Dios como una ofrenda de olor grato. El resultado será el desarrollo espiritual suyo y la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué significa poner nuestra vida en el altar? Significa servicio, significa servir. Usted va a servir en la iglesia. No importa si ahorita usted es ujier, usted está poniendo su vida en el altar. Su sonrisa es útil a la obra de Dios siendo ujier. O a lo mejor usted es un músico, está poniendo su vida en el altar. O a lo mejor usted es un maestro de niños, está poniendo su vida en el altar. ¿Qué es poner nuestra vida en el altar? Servir en la casa de Dios, servir en el reino de Dios. Solamente sirviendo y sirviendo y sirviendo descubrimos a qué Dios nos ha llamado. Tiene que servir, tiene que estar en niños, tiene que estar en alabanza, tiene que estar en mujeres, tiene que servir en varias áreas y entonces usted va a descubrir. ¿Cómo saben los pastores de niños que son llamados a servir a los niños? Pues porque una vez lo hicieron y se dieron cuenta que había una facilidad y que los niños encontraron en ellos a ministros que puedan recibir de ellos la palabra de Dios. Así que es importante entender que poner nuestra vida en el altar es servir en la iglesia. Hay áreas técnicas, hay áreas artísticas, hay áreas ministeriales. Ponga su vida en el altar. Yo no solamente mi único don es enseñar, yo tengo también, sé también trabajar en programación y entonces la plataforma web yo la hice, estoy utilizando ese talento para la obra de Dios. O algunos saben, no sé, usar equipos de audio, algunos saben administrar, construir, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros ponemos nuestra vida en el altar, podemos descubrir cuál es el llamado al que Dios nos ha encomendado. ¿Decimos amén? ¿Cuántos dicen amén? Si tienen algún comentario, con gusto lo vamos a leer. Muy bien, pasamos al punto número 2. Simplemente es completar el texto de 1 Corintios 12, 4 al 6. Esto lo hago con el propósito que los discípulos entiendan la importancia de las palabras cruciales en este versículo. Dice entonces, ahora bien, hay diversidad de dones, es la palabra que va acá, pero el espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y en el verso 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces vemos diversidad, diversidad, diversidad. Vemos dones, ministerios, operaciones, y vemos al Espíritu relacionado con los dones, al Señor relacionado con los ministerios y a Dios Padre relacionado con las operaciones. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos aquí 3 categorías de dones que Dios nos imparte. Nos imparte dones el Padre, nos imparte dones el Hijo, nos imparte dones el Espíritu Santo. Los dones del Padre son los dones naturales que recibimos
por el simple hecho de ser seres humanos, nuestras capacidades humanas. Tenemos la capacidad de crear cosas. Tenemos la capacidad de hacer historias, de hacer belleza, arte, de resolver problemas. Tenemos capacidades humanas, pero también tenemos habilidades particulares. Unas las tiene usted, otras las tengo yo, otras las tienen otras personas. Algunos son excelentes deportistas, excelentes cocineras o cocineros, grandes administradores, poetas, artistas, políticos, no sé, predicadores. Son distintos dones, distintas habilidades, y no tenemos uno, dos o tres, tenemos muchos. El problema, como dice la introducción, es que están ahí en nuestro ser, puestos por Dios, pero no han sido desarrollados. Y el último en enterarse es usted. ¿Por qué? Porque el temor paraliza. El temor nos impide que nosotros hagamos las cosas en el reino de Dios. Pero le voy a hacer una pregunta, a ver si esto le ayuda a entender cuán importante es usted en el reino de Dios. ¿Por qué Satanás está tan interesado en usted? ¿Nunca se lo ha preguntado? ¿Nunca se ha preguntado por qué el diablo se interesa tanto en usted? Si realmente fuese como él dice, que usted no sirve para nada, si fuese como él dice que usted no puede dar nada, entonces el diablo no se interesaría en usted. Le dejaría allá. ¿Por qué le sigue tentando? ¿Por qué pone cosas en su mente para que usted se vaya de la iglesia? Porque él sabe lo que Dios ha puesto en usted. Él puede ver el potencial que usted tiene. Dios puede ver el potencial que usted tiene. Los ángeles pueden ver el potencial que usted tiene, pero usted no puede ver el potencial que usted tiene. Usted se autodescalifica. Usted piensa, yo no tengo mucho que ofrecer. Mira mi estatura, mira el color de mi piel, mira de dónde vengo, mira mi edad, mira mis estudios académicos. Entonces usted se ha descalificado sin empezar la carrera. Ni siquiera fue a formarse en la fila para que arranque la carrera. Entonces, ¿qué es lo que tiene usted? Una gran infinidad de dones escondidos que no han sido desarrollados, que no han sido manifestados, que están allá latentes, pero dormidos, están enterrados en lo profundo de su ADN, pero no han sido activados. Porque usted tiene temor. Porque piensa que no es eso para usted. O le dice su líder de célula, la próxima semana te toca dar el tema. No, que lo haga otro. O le dice su pastor, oye, necesito que dirijas un grupo. No, que lo haga otro. Porque la condenación, la culpabilidad, el temor están ahí en su mente. Y eso hace que usted se autodescalifique. Pero cuando lleguemos al cielo, hermanos, muchos de nosotros vamos a decir, todo esto Dios tenía para mí y no lo tomé porque pensé que no era para mí o porque pensé que alguien como yo no podía tener estas cosas. Eso vamos a ver cuando lleguemos a la presencia de Dios. Así que tenemos que nosotros poner a trabajar nuestra vida, poner nuestra vida en el altar para que cuando empiece ese movimiento dinámico de nuestra vida en el altar, esos dones como palomitas de maíz van a empezar a brincar en nuestra vida, van a empezar a saltar y vamos a empezar a ver la manifestación de la gloria de Dios. Por eso yo le digo, es una bendición tremenda que usted sea un líder de célula, porque hasta entonces, hasta antes de ser un líder de célula, hay cosas que nunca iban a aflorar, pero ahora que es líder, ya empiezan a aflorar esas capacidades, esas habilidades que usted no sabía que estaban allá, pero ahí estaban escondidas. Pero ahora que usted está en el servicio a Dios, todo eso empieza a florear. Entonces, eso es el desarrollo espiritual de un creyente. Por eso usted no debe dejar nunca de servir en la casa de Dios y incentivar a otros, motivar a otros para que se integren a la obra de Dios. Solamente así
vamos nosotros a poder desarrollarnos espiritual y ministerialmente. María Sauri hace un comentario. Mi área es artística y ya estuve en todos los ministerios definitivamente. Lo mío es lo artístico, aunque mi llamado ministerial aún no lo descubro. Bueno, yo te puedo dar un indicio. Yo puedo ver en ti rasgos, María, de pastora. Eres muy buena junto con tu esposo a atraer a los jóvenes. Y la unción pastoral es una unción de atracción. Los pastores son imanes. Por eso Rubén y Anita, los pastores Rubén y Anita, son pastores. Cuando yo hice el anuncio de que ellos iban a quedar en Lindavista, convocamos a su red y dijimos, ¿quiénes quieren ir con los pastores Rubén y Ana a la nueva iglesia de Lindavista? Más de la mitad de la red levantó la mano. ¿Por qué? Porque el pastor tiene una unción de atracción. El pastor tiene una unción paternal. La gente se cobija debajo de la sombra de su ministerio. El pastor es un roble, inspira estabilidad. Así que si no sabes cuál es tu llamado, tu don, bueno, yo te voy a dar una palabra. Yo pienso, por lo que he visto en ti y en Joaquín, que ustedes son pastores de llamado. No estamos hablando de títulos, ¿verdad? Estamos hablando de llamados. Muy bien. Otro comentario, Lupita, Amore, porque nuestros propios argumentos nos hacen dormir nuestro don. Es verdad, los argumentos van a descalificarnos. No, yo no soy un hipócrita, yo no quiero estar allá con golpes de pecho. No, tenemos que entender que los que somos líderes no somos perfectos, pero tenemos que nosotros empezar en algún momento. Nadie es perfecto cuando empieza. José comenta, el enemigo te infunde fracaso. Hay que recordar que fuimos creados a la imagen de nuestro Creador y somos hijos y no bastardos. Amén. Amén. Sí, muy bien. José, su esposa Nirva, ama la palabra de Dios, tiene una habilidad para la enseñanza. Hay rasgos de maestro en Nirva y puedo ver rasgos de pastor en José. ¿Por qué? Nuevamente, esta unción de imán, esa unción de atracción, esa unción donde la gente se siente cómoda debajo de sus ministerios. Esta es la unción del pastor. Y acá voy a hacer un paréntesis para que obviamente cancelamos esta palabra para cualquiera de nuestros pastores, pero la razón por la que muchos pastores caen en pecado es precisamente por esto. Un pastor que no está formado, va a tener esa unción, puede tener atracción, y muchos pastores han caído en pecado por esa unción pastoral, paternal, y muchas mujeres confunden eso. Entonces hay que tener cuidado, Muy bien, comenta Nirva, yo siempre decía que no me hicieron hablar y ahora creo que no hay quien me calle. Amén, 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 amén. Yo vivo hablando, Nirva. Mi ministerio se trata de hablar. Cari Carrillo, amén y amén para nuestros hermanos líderes y jóvenes María y Joaquín. Ok, vamos a continuar entonces. La explicación de este versículo está a continuación. Dice, en este verso podemos ver 3 categorías de dones que Dios nos da. Los dones del Padre, ya comentábamos, eran los energemas, que son habilidades naturales que posee todo ser humano, y nuestros talentos particulares. ¿Ok? Ya hablamos de esto. Los dones del Hijo son las diaconías, que son los 5 llamados ministeriales dados por el Hijo: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y los dones del Espíritu Santo, carismas, que son los dones sobrenaturales que vienen como resultado de ser llenos del Espíritu Santo. Aquí tenemos
Hablar en lenguas, interpretación de lenguas, profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, sanidades, milagros, don de fe, etcétera. Ok, bueno, ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo entendemos esto? Vamos a entenderlo, vamos a pensar los dones del Padre, vamos a pensar una esfera, ¿no? Donde ponemos los dones del Padre, habilidades naturales y dones y talentos particulares que tenemos unos y otros no tienen, ¿ok? Luego tenemos los dones del Espíritu Santo, que son las habilidades sobrenaturales, perdón, dadas por el Espíritu Santo cuando somos llenos del Espíritu Santo. Esto lo recibimos de nacimiento, esto no lo recibimos de nacimiento, esto lo recibimos cuando somos llenos del Espíritu Santo. Pero en medio está nuestro llamado. Los dones del Hijo es nuestro llamado. Una cosa es nuestro llamado y otra cosa es nuestros dones. Usted tiene el don para cantar. Ah, mi llamado es cantante. No, no es así. Usted tiene un don para cantar. Su llamado no es cantante. Su llamado es uno de estos 5, pero los pastores pueden cantar, los evangelistas pueden cantar, los profetas pueden cantar. ¿Mm? Usted dice, bueno, yo soy administrador. Ok, ese es un don, pero usted no es llamado a ser administrador. Usted puede ser un pastor que administra. Puede ser un apóstol que administra. ¿Me explico? Entonces, los dones son herramientas que van a sumar a su llamado. Lo que debe descubrir es su llamado. Y cuando usted descubra su llamado, usted descubre su lugar en el cuerpo de Cristo. Como dice Watchman Nee, cuando usted descubre su llamado, usted hace menos cosas, pero es más obediente. Tremenda esta frase. Cuando usted descubre su llamado, usted hace menos cosas, pero es más obediente. Porque no se trata, como yo dije hace poco en el Facebook, no se trata de hacer cosas buenas, se trata de obedecer. ¿Qué vamos a obedecer? Las buenas obras que Dios puso de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuestro llamado. Nuestro llamado. Mi esposa es feliz en la casa hogar. Pudiera vivir en la casa hogar. Es feliz allá. Una casa hogar tiene muchos problemas, pero ella es feliz. ¿Por qué? Está en su llamado. Está caminando en lo que Dios puso en su corazón. Entonces, los dones del Padre son herramientas naturales. Los dones del Espíritu Santo son herramientas sobrenaturales para que podamos cumplir de manera eficaz nuestro llamado ministerial, el cual es un don de Cristo. No porque profetice, usted es profeta. No porque evangelice, usted es evangelista. Los evangelistas ciertamente evangelizan mejor, pero todos debemos evangelizar. Los profetas profetizan mejor, pero todos debemos profetizar. Los maestros enseñan mejor, pero todos debemos enseñar. O sea que los dones no son exclusivos de un llamado. Que digamos, el don de profecía es exclusivo del profeta. Yo soy evangelista, no es así. Porque Jesús con la mujer samaritana, ¿se acuerda? Juan capítulo 4, él está fluyendo como evangelista, pero viene una palabra de sabiduría, una palabra de revelación y le dice, hey, 5 maridos has tenido y el que ahorita tienes no es tu marido, toma. Es un don, el don palabra de ciencia, fluyendo en evangelismo. Entonces, los dones, las carismatas del Espíritu Santo pueden ser usados por los 5. Debemos tenerlos fluyendo en nuestra vida. No solamente los evangelistas hacen sanidades. Ciertamente los evangelistas. Si usted vivió en los 70s y fue a una campaña de Gille Ávila, usted veía ¿cómo se llama? Paralíticos dejar sus sillas de ruedas. Él era evangelista.
fluía en dones de sanidades, pero no solamente los evangelistas fluyen en dones de sanidades. Así que los dones sobrenaturales los debemos fluir todos, los dones espirituales, pero naturales dados por el Padre, solo se van a sumar para que cumplamos eficazmente nuestro llamado. Tenemos que cumplir nuestro llamado. ¿Para qué debemos usar los dones que Dios nos da? Ok. Nada más vamos a leer un comentario de José Acosta. Por eso es necesario instruir a los niños para formarlos bajo los principios establecidos por Dios y crezcan con conocimientos en la verdad absoluta, la palabra de Dios. Acuérdese que muchos niños o incluso nuevos creyentes, muchos de ellos ya van a manifestar su llamado, pero eso no quiere decir que ya lo van a usar. Mira, ese muchacho tiene 6 meses, ya profetiza. El profeta de la iglesia. No es así. No es así. Se convirtió el director de la SEP, un gran maestro, listo, pónganlo a enseñar. No es así. Los llamados pueden manifestarse a una corta edad ministerial, pero no quiere decir que ya los vamos a poner con un nombramiento dentro de la iglesia. No, todos tenemos que pasar esos procesos básicos formativos para ser puestos en eminencia, como dice la palabra de Dios. Ángeles también comenta, es una gran verdad que yo experimenté cuando me doy cuenta del llamado. Sí, porque Angelita siempre ha tenido ese choque con Esteban, con su esposo, porque son 2 llamados distintos. Angelita, tú eres evangelista, Esteban, al parecer, es pastor. Hay una unción paternal, ¿verdad? Y son 2 unciones. De hecho, el evangelista y el pastor siempre están en conflicto. Porque el evangelista quiere, vamos afuera, vamos a ganar el mundo. Y el pastor dice, no, vamos a quedarnos dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, aquí hay Ahora, la idea de este tema y la idea de Efesios capítulo 4, que debemos estudiarlo completo, es donde el apóstol Pablo dice, tenemos que entender que no todos son como uno y que tenemos que, con mansedumbre y humildad, amar al que es diferente, al que piensa diferente, al que ve las cosas de manera diferente y tener la suficiente humildad para trabajar en equipo. Evangelistas, maestros, pastores, profetas, podemos trabajar en equipo y debemos trabajar en equipo, no pelearnos. Ministerios afines, el maestro y el pastor son afines. El profeta y el evangelista son afines. Pero siempre hay conflictos entre el maestro y el profeta, y entre el pastor y el evangelista. ¿Ok? Entonces, con humildad, soportándonos los unos a los otros y en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Ok? Eso es lo importante que hay que entender. Cuando entendemos nuestro llamado y cuando entendemos que mis hermanos o mi esposa no tiene el llamado que yo tengo, entendemos por qué vemos la vida de manera distinta. Entendemos por qué vemos el reino de Dios de manera distinta. Dios lo hizo así. Dios lo hizo intencionalmente así. No para que nos peleemos y nos dividamos, sino para que nos complementemos, porque Dios no le da todo a una sola persona. Dios dividió el carácter de Cristo en 5, lo repartió en la iglesia.
y tenemos que tener la suficiente humildad para recibir unos de otros. Amén. 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 Muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos al punto número 3. Uy, estoy demorando demasiado. Ok. ¿Para qué debemos usar los dones que Dios nos da? Los dones, inciso A, los dones del Padre. ¿Para qué los debemos de usar? Vamos a ver Romanos 12 del 4 al 8. Acá dice, a ver, no, está acá. Sí. Porque de la manera en que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ojo aquí, ojo aquí. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, aquí estamos hablando de la primera categoría de los dones del Padre. Según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Bueno, este también es del Espíritu Santo, pero lo está poniendo el apóstol Pablo, los está englobando en uno. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Ok? O sea que acá dice que debemos usarlos en beneficio de los demás. Vamos a usarlos en beneficio de los demás. Así que podemos responder, ¿para qué debemos usar los dones que Dios nos da? Inciso A, los dones del Padre en beneficio de los demás o en beneficio de la iglesia. Vamos a ver que estos dones nos han sido dados. Podemos ver acá dones naturales, servicio, es un don del Padre, enseñanza, exhortación, liberalidad, es aquel hermano pudiente, ¿verdad? Que dice, hermano, yo pago aquí el campamento de 20 niños de casa hogar. ¡Wow! Gloria a Dios. El hermano tiene liberalidad, es este don. Presidir son aquellos que dirigen nuestras reuniones. Yo creo que el hermano Pedro y el hermano Alex Sosa tienen este don de presidir una reunión, el que hace misericordia con alegría. Ya estamos hablando de altruismo acá, ¿ok? Manejo de albergues, manejo de casas hogares o asilos de ancianos, comedores de niños, comedores de indigentes, ¿ok? Son dones naturales, ¿ok? ¿Cómo los debemos usar para beneficio de los demás? Los dones del Hijo, que son los 5 ministerios, ¿cómo los debemos de usar? Vamos a ver Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿para qué Dios nos da los dones del Hijo? Para perfeccionar a los santos y edificar el cuerpo de Cristo. Esa sería la respuesta. Para perfeccionar a los santos y edificar el cuerpo de Cristo. Y los dones del Espíritu, ¿para qué los debemos usar? Según 1 Corintios 14, 12, dice acá, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Los dones del Espíritu, los dones del Hijo, los dones del Padre, son para bendecir la iglesia. Acuérdese que cuando Isaac conoció a Rebeca y el siervo de Abraham fue a casa de los hermanos de Abraham, llevó adornos, llevó dones. Y cuando conoció a la hija
del hermano de Abraham, no recuerdo ahora su nombre, le da los dones a Rebeca. Rebeca es vestida con dones y se la presenta a Isaac. Entonces, Isaac es el tipo de Cristo, Rebeca es el tipo de la iglesia y el siervo de Abraham es el tipo del Espíritu Santo que adorna con dones, con joyas, la iglesia. ¿Ok? Así que el Espíritu Santo está dándonos dones para bendecir a la iglesia. ¿Ok? Luego dice el punto número 4. Nuestro llamado es el don. Los dones del Padre y los del Espíritu se sumarán como herramientas espirituales para que cumplamos eficazmente ese llamado ministerial. ¿Cuál de los 5 dones ministeriales cree que Dios le ha dado? Esto cada quien lo debe responder. ¿Cuál de los 5 dones ministeriales cree que Dios le ha dado? Si tiene duda, acérquese a su pastor y dígale así como que, a ver, así a ojo de buen cubero, ¿tú cómo me ves, no? Si usted está en el ministerio, es fácil que yo le diga, tú eres esto. Pero si usted no está en el ministerio, es muy difícil que yo le diga qué es, porque los rasgos del profeta, ¿dónde salen? En el ministerio. Los rasgos del apóstol, ¿dónde salen? En el ministerio. Los rasgos del evangelista, del pastor y del maestro, ¿dónde se ven? Sirviendo en el ministerio. Así que si usted está en el ministerio, si usted es líder de célula y aparte está sirviendo en la iglesia y tiene más de un par de años, más o menos, sirviendo y no sabe su llamado, como diría Eugenio Derbez, ¿no? Pregúnteme, ¿no? O pregúntenle a su pastor y pregunte, oye, ¿cómo me ves? ¿Crees que soy? Yo pienso que soy evangelista, pero también me gusta ser pastor. Entonces él te va a decir, no. Tú eres pastor por esto, por esto, por esto y por esto, tú eres pastor. Y si tiene duda, también quiero mostrarle rápidamente, porque ya no tengo tiempo, el libro de Fundamentos, capítulo 6, mire, aquí está la ficha técnica del apóstol, léala, lea todo esto. ¿Cuáles son las características de un apóstol del Nuevo Testamento? El profeta. ¿Cuáles son las características espirituales de un profeta? Aquí está la del evangelista, la del pastor y la del maestro. Si usted tiene un par de años sirviendo en el ministerio y usted entra a este capítulo 5, capítulo 6 del libro de Fundamentos 2 y lee las fichas técnicas de los 5, usted va a terminar sabiendo qué es. Usted va a terminar sabiendo qué es. ¿Ok? Ahora, no quiere decir que solo los pastores van a ser pastores, porque nosotros le llamamos por tradición al líder de una iglesia, le llamamos pastor, pero a veces los pastores que están pastoreando una iglesia no son pastores. O sea que una cosa es un título y otra cosa es una unción, un llamado, un don dado por Dios. Eso le muestra su lugar en el cuerpo de Cristo. Y si usted es evangelista, métase a evangelismo, métase al ministerio de consolidación. Si usted es maestro, participe en escuela de discípulos. ¿Ok? Si usted es pastor, usted va a tener una facilidad de hacer crecer su grupo celular. Tiene que fluir, tiene que empezar a darle fluidez a su don, porque su llamado es lo central. Los dones son herramientas, pero si usted no conoce lo central, ¿de qué sirven las herramientas? Va a tener las herramientas, va a decir, ¿esto para qué sirve? ¿Esta herramienta para qué sirve? Esto no sé para qué es, lo tengo acá sobre la mesa, pero no sé para qué es. Pero cuando usted conoce su llamado, ya sé para qué es esto, ya, porque ya lo estoy usando, estoy caminando en eso. Estoy caminando en eso. Así que yo le exhorto, le animo a que le eche un vistazo a nuestro libro de Fundamentos 2. Ahí está el archivo, lo tenemos allá para descarga gratuita en nuestra página web y ahí puede usted
darle una leída. También acérquese a su pastor y dígale, oye, ¿qué opinas de mí? ¿Cómo me ves? ¿Cuál de los 5 crees que cuál es mi llamado? Para que cuando usted lo sepa, usted todo su enfoque se va a volver objetivo. Usted va a volverse objetivo. Va a dedicarse a una cosa y se va a volver experto en esa cosa. Si no sabe cuál es su llamado, punto número 5, ¿cómo cree que puede descubrirlo? La respuesta es sirviendo. Sirviendo, sirviendo. Solo así lo podrá saber. Jesús no llamó a gente que no estaba haciendo nada. A toda la gente que Jesús llamó, estaban todos ocupados, trabajando. No estaban de ociosos debajo de un árbol esperando a ver a qué hora podían hacer algo. No, ellos estaban chambeando. Si usted quiere saber cuál es su don, tiene que estar sirviendo. Tiene que ir a misiones. Tiene que meterse a niños, alabanza, ujieres, seguridad, intercesión, de todo. Y poco a poco, bueno, no le estoy diciendo que haga de todo porque sería imposible, pero poco a poco usted va a ir descubriendo. Y mientras más lo descubre, menos va a ser su accionar, pero más efectivo va a ser. Tiene que entrar al ministerio, servir, poner su vida en el altar y con el paso del tiempo Dios le confirmará su llamado. Cuando esto suceda, será más objetivo, se enfocará más en lo suyo y será más eficaz en el reino de Dios. Esto va a pasar. Punto número 6 que exhorta Pablo en Efesios 4 del 1 al 3 en relación a nuestras vocaciones ministeriales. Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué Pablo da esta exhortación en Efesios 4, donde habla de los 5 ministerios? Porque los 5 ministerios van a ver la vida de manera distinta. Los 5 ministerios van a concebir el reino de Dios de manera distinta. Los 5 ministerios van a tener opiniones distintas. Y si los 5 ministerios no están en humildad y no están en el espíritu, sino que están en la carne, los 5 ministerios se van a pelear y van a dividir la iglesia. Por eso dice, anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad. Si usted es profeta, tiene que andar en humildad. Si usted es maestro y conoce las grandes revelaciones y las doctrinas, tiene que ser humilde. Y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros. El pastor tiene que soportar al evangelista. El profeta tiene que soportar al maestro. El apóstol tiene que soportar a los otros 4. Soportándose los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué exhorta Pablo en Efesios 4, del 1 al 3, en relación a nuestras vocaciones ministeriales? Que tenemos que ser humildes, soportarnos y guardar la unidad. Los 5 ministerios van a opinar de manera distinta. Los 5 ministerios van a opinar de manera distinta, ven la vida de manera distinta, conciben el mundo de manera distinta, resuelven los problemas de manera distinta, tienen opiniones distintas, tienen ideas distintas y cada uno quiere que se hagan las cosas como él quiere. Y cada uno quiere que los demás hagan lo que él quiere. Y cada uno quiere que todos piensen como él piensa. No se puede hacer eso. Y cada uno se enoja si los demás no hacen lo que él dice. Se enoja y se va de la iglesia. Esos son los 5 ministerios andando en la carne. No es así. Con humildad, con mansedumbre, soportándose los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Los 5 ministerios ven la vida de manera distinta, pero no son antagónicos,
son complementarios. Ese es el secreto. Ese es el secreto que Pablo nos quiere mostrar. Y esas son las riquezas de Cristo a las que vamos a alcanzar si nosotros caminamos en esto. Si nosotros caminamos en los 5 ministerios y en cada una de nuestras iglesias hay muchos pastores, hay muchos evangelistas, hay muchos profetas, hay apóstoles y maestros fluyendo en sus dones, vamos a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y vamos a ser complementarios. Una persona que es profeta hoy me escribió un texto y me dijo, pastor, ayer vi esto, esto y esto. Yo no lo vi. Yo tengo que ser humilde. Yo puedo decir, como yo soy el pastor, a mí me lo debe haber mostrado Dios, pero no me lo mostró a mí. Tengo que ser humilde y recibir lo que Dios le da a otro. Pero en amor mantenemos esa unidad. Y yo digo, gracias a Dios que tengo gente así. Gracias, Padre, porque tengo gente que recibe cosas que yo no recibo y me las dicen a mí. Porque Dios no le da todo a un solo hombre. Eso es lo que hay que entender. Dios no le da todo a un solo hombre. Tenemos que ser humildes y recibir los unos de los otros. Aceptar la unción y el llamado que tiene otro, aunque es muy diferente a la que yo tengo. Eso es lo que hay que hacer. En un problema en una iglesia, los 5 ministerios opinan distinto. La iglesia está mal, dice el apóstol, porque no hay visión. La iglesia está mal, dice el profeta, porque no hay santidad. La iglesia está mal, dice el evangelista, porque no estamos evangelizando, no estamos ganando almas. La iglesia está mal, dice el maestro, porque no hay fundamento, no hay doctrina. La iglesia está mal, dice el pastor, porque no hay amor. Todos ven la misma iglesia, pero todos opinan distinto. Y los 5 tienen la razón. Los 5 tienen la razón. No son respuestas antagónicas, son complementarias. Son complementarias. Amén. Wow. Vamos a cerrar entonces la enseñanza con la conclusión y nos vamos al recuadro de la derecha. Dice, los 5 dones ministeriales son 5 cosmovisiones diferentes de la vida. Si no tenemos cuidado, estos caracteres pudieran chocar entre sí, causar división en la iglesia. Para evitar esto, tenemos que andar en humildad y mansedumbre y guardar la unidad con los demás. ¿Decimos amén? Decimos amén. Existencia, dice acá el recuadro de la derecha. Dios no nos creó para no ir al infierno. Su objetivo central no es que no pequemos. Existimos para mucho más que eso. Dios nos creó para amarnos y nosotros amarle a Él, para que le conozcamos de manera personal y en esa revelación lleguemos a ser santos como Él es santo y nos convirtamos así en el reflejo de su gloria y cumplamos aquella cosa por la cual fuimos creados, y cuando hayamos acabado nuestra obra, toda nuestra obra, entremos a su presencia y estemos para siempre con Él. Para eso nos creó Dios y dio a su Hijo por nosotros. Solo andando en su llamado encontrará la verdadera utilidad a la enorme variedad de dones que Dios ha depositado en usted. No desperdicie su vida en cosas vanas. Trabaje en el reino de Dios, pues solo allá encontrará la verdadera razón de su existencia. Como dice el versículo de memoria, 1 Corintios 12, del 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Así que le damos muchas gracias a Dios por este tema. Ya le resumí 3 predicaciones en una corta. Amén. Y que nosotros descubramos cuál es nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Si usted está caminando
y sirviendo. Si usted está en el ministerio, con mucho gusto, y usted viene a mí, con mucho gusto le puedo dar mi opinión acerca de cuál parece ser su llamado. Pero si usted no está en el ministerio, si usted es un feligrés de domingo, es muy difícil que yo le pueda decir porque no han aflorado los rasgos. Tiene que estar sirviendo en la iglesia, tiene que estar activo en el ministerio, es decir, ser líder de célula, estar haciendo discípulos para que estos dones afloren, para que estos rasgos de estos dones puedan aflorar. Así que les mando un abrazo fuerte a todos. Gracias por estar aquí en esta transmisión, en esta hora de estudio bíblico conmigo. Espero que les vaya bien esta semana, que es la primera semana de células, y declaramos en el nombre de Cristo que la unción y el manto de nuestro Padre, el Espíritu Santo, está sobre sus vidas. Un abrazo fuerte a todos, muchas bendiciones, y nos vemos el domingo para muchos y próximamente para los demás. Un abrazo fuerte y bendiciones. Bye bye.